Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a toda la familia de la fe que nos siguen con, con la palabra de Dios. Les saludo a todos con la paz del Señor. Eh, Antes de comenzar esta charla, esta prédica en este primer domingo del mes de junio, el mes con el que al concluir estaremos ya también terminando medio año de este 2021, digo que quiero invitar a todas las personas de la familia de la fe, de la congregación del Centro de Adoración Cristiana en el Valle de los Chillos, acá en Quito, Ecuador, que nos congregábamos presencialmente y que quizás ya podemos volver a hacerlo, sea porque de uno u otro modo estamos inmunizados, es decir, personas que ya tuvieron el virus, se contagiaron del virus y gracias a la misericordia y el poder de Dios pudieron salir de este virus, o las personas que ya se han vacunado, ¿sí? Y que igualmente tienen esa posibilidad, e inclusive aquellos que no están en ninguno de los dos casos, es decir, ni se han vacunado, ni están inmunizados, fruto de haber superado el virus, pero que sienten y saben y quizás se han hecho pruebas de que están bien en su salud, que no tienen ningún contagio, que puedan asistir aquí a la congregación. Ya estamos de manera presencial. Tenemos todas las medidas de bioseguridad que nos han recomendado, las mantenemos, somos cuidadosos, respetuosos de esas normas, así que bien podemos ir volviendo a casa. Hoy es un culto de Santa Cena y como tal, en el culto de Santa Cena o para los cultos de Santa Cena, que es un mandamiento de parte de Dios para su iglesia, nosotros debemos tomar algunas consideraciones que la palabra nos advierte, por decirlo de alguna manera. Normalmente tomamos el texto de Primera de Corintios, capítulo 11, como lo vamos a hacer en esta mañana, unos pocos versículos previos nada más, tomamos para considerar cuál es la situación, la condición en la que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos tener para acercarnos a la mesa del Señor. Y permítame darle, digo, como un preámbulo estos versículos que igualmente van a aparecer en pantalla para que nosotros vayamos entendiendo un poquito lo que hacemos cada vez que tenemos un culto de Santa Cena. ¿Cuál es la actitud, la condición que nosotros debemos tener para acercarnos a la mesa del Señor? Misma que hoy lo vamos a hacer a través del video, pero que presencialmente todavía no vamos a compartir la mesa del Señor. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es de que quienes están en casa o quienes asistiendo este domingo, como lo estamos haciendo en esta mañana en la iglesia, podamos volver y compartir, después de haber escuchado la prédica, compartir la cena del Señor con la familia. Usted puede repetir esta última parte del video y podemos compartir de la mesa del Señor. Bueno, allí en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 27 al versículo 32, nos da esta advertencia y dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, esta advertencia que está luego, en cuanto a los versículos, a la ubicación de los versículos, está luego de indicar lo que simboliza el pan, lo que simboliza la sangre de Cristo Jesús, o el cuerpo de Cristo y su sangre, el pan y el fruto de la vid. Nos hace esta advertencia y nos dice que nosotros debemos tomar en consideración de no servirnos de manera indigna, es decir, nos exhorta a que nosotros revisemos nuestra condición de vida, nuestra relación con Dios, en todo lo que esto implica.
¿Por qué? Vea, permítame decirle de pasito que nosotros somos cristianos, debemos una obediencia a Dios, debemos una sujeción a Dios. Nosotros somos cristianos y debemos mostrarnos como hijos de Dios, como tal, todo tiempo, en todo momento. Es decir, no pueden haber instancias, no pueden haber paréntesis en nuestras vidas en los cuales tratemos de escapar de ser cristianos. Recuerdo con mucha tristeza un comentario que lo escuché hace muchísimos años, creo que fue cuando yo recién había ingresado a los caminos del Señor, es decir, ya unos 30 años atrás, donde un hermanito que era y parecía muy espiritual, en aquella época era de los que más me llamaba la atención, yo en mi inocencia, digamos, espiritual, porque recién estaba entrando en los caminos, había este hermano que me impactaba su manifestación, su expresión, ¿sí? Cada domingo que nos veíamos en la iglesia. Me parecía muy espiritual, me parecía muy, muy entregado, muy comprometido. De hecho, tenía ciertas manifestaciones que luego las entendí, pues no tenían nada que ver, pero en esas épocas me impresionaba. Y que él alguna vez comentó y dijo así: yo soy cristiano 50 semanas al año, porque las 2 semanas con las que se completa un año, ¿sí? Yo salgo de vacaciones y ahí sí me pierdo. Decía él así, imagínense. Entonces, cuando comenzó a darle explicación de lo que implicaba perderse 2 semanas para luego postrarse nuevamente a los pies de Dios y tratar de reencontrarse y pedir perdón y volver al cauce, sí, también mostraba como un acto de heroicidad o como un acto de suma humillación para volver a los pies de Dios. Pero tenía esas 2 semanas y él decía, y Dios sabe que me manejo así. Pues Dios sabe que Él se manejaba así y usted y yo debemos saber que Dios quiere y sabe que debemos manejarnos cristianos en toda nuestra manera de vivir. O como dice específicamente, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y el ser santos y el manejarnos en obediencia, en integridad, en transparencia, es siempre, todo el tiempo, en sujeción al mandato de Dios. El asunto de la Santa Cena fue instituido por Jesucristo en lo que terminó siendo la última cena. Es decir, Jesucristo, previo a ser entregado en la cruz del Calvario, para que se cumpla todo lo que se había dicho de él, comparte la cena pascual, era la cena que celebraba la Pascua, es decir, la salida, la recordación de la salida de Egipto en pos de la tierra prometida, y cumpliendo con toda la ritualidad que esto implicaba, Jesucristo termina diciéndoles algo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 29, y me voy a permitir dar lectura a este único versículo para que más o menos nosotros podamos entender hacia dónde va esta charla, que termina siendo más una enseñanza de la palabra de Dios. Pero es pertinente, es menester, más aún siendo un culto de Santa Cena, y más aún cuando todavía hemos vivido más de un año, casi 14 meses o un poco más quizás, de una no presencialidad de la iglesia. Estamos volviendo de a poco, la invitación es, como lo hice al inicio, quienes ya contemos con esas condiciones o ciertas condiciones, podamos volver a congregarnos acá en la iglesia. Y dice así, Mateo capítulo 26, versículo 29, que va a aparecer igualmente en pantalla, siempre con atención y reverencia a la palabra de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estas fueron las palabras inmediatamente posteriores de Jesucristo, una vez que se habían reunido para cenar con Jesucristo, y les dice, este pan es el símbolo de mi cuerpo, el fruto de la vid o el contenido de esta copa es la simbología de mi sangre, y les digo que no voy a volver a beber con ustedes, ¿sí?, sino una vez que estemos en el reino de mi Padre. Es decir, ¿qué significa entonces la conmemoración de la Santa Cena para nosotros? Significa recordar el sacrificio de Jesucristo por el cual hemos sido salvados, hemos sido perdonados de pecado, hemos sido invitados para un día estar en la presencia de Dios y por la eternidad. Dice, no voy a volver a tener esta cena con ustedes, sino cuando lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Es decir,
Si por un lado vimos en 1 capítulo 11, versículo 27 en adelante, que fue nuestra lectura, nuestra primera lectura, en el que dice que nosotros, antes de acercarnos a la mesa del Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos para que nuestra condición de vida, al tomar del pan y de la copa, no vaya a resultar un juicio, no vaya a resultar un perjuicio, en otros términos, para nosotros, porque no podemos beberla indignamente, no podemos comer, no podemos acercarnos a la mesa del Señor de manera indigna. Y aquí nos dice que la Santa Cena que nosotros realizamos por una costumbre, no hay una disposición bíblica, cada mes, en nuestro caso, cada primer domingo del mes, es no solo una recordación del sacrificio de Cristo Jesús, sino que es también una invitación permanente para que un día podamos, usted y yo, que somos cristianos, que hemos aceptado el milagro de la salvación, usted y yo podamos estar un día y volver un día a compartir la mesa del Señor. Ya no aquí, ya no en casita como lo estamos haciendo en esta época, ya no en la iglesia como aspiramos a volver a hacerlo, si Dios así lo permite, sino un día estaremos en el mismo reino de Dios, sirviéndonos de ese pan y de esa copa en la presencia misma de Cristo Jesús. De tal manera que esta es una invitación cuando nos exhorta a que nosotros nos examinemos, digo, es una invitación para ir ajustando nuestras vidas de tal manera que podamos irnos preparando para estar ahí, en la presencia de Dios. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, le voy a dar lectura, y va a igualmente aparecer en su pantalla, un versículo que nos exhorta de manera directa a saber cómo estamos nosotros, obviamente, previos a presentarnos en la mesa del Señor. Y dice así, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, la palabra del Señor menciona lo siguiente. Atención y reverencia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Sí? Por un lado, Primera de Corintios 11 nos dice que examinemos cómo están nuestras vidas, que no podemos acercarnos indignamente, que podemos correr el riesgo, ¿sí?, de que en vez de que la celebración de la Santa Cena, el servirnos del pan y de la copa sea una bendición para nosotros, sea una invitación constante para un día estar nuevamente cenando con Cristo Jesús en el reino del Padre. Aquí nos corrobora y nos dice, mira, examínate bien si es que estás en la fe. Examínate bien si es que estás en la fe. ¿Por qué? Porque vaya a ser que seamos parte de una congregación, pero que no estemos en la fe. Puede ser, por lo tanto, que nosotros miremos los videos de nuestra congregación o de otros pastores, nos guste quizás escuchar la palabra, ¿sí? Anhelemos inclusive en un momento poder volver a reunirnos todos en la congregación. Unos anhelarán, otros quizás no tengo idea cuál sea la condición espiritual de cada uno, su grado de compromiso con Dios y con la obra, etcétera, etcétera. Pero se corre un altísimo riesgo, no solo de acercarnos a la mesa del Señor cuando nos examinamos a nosotros mismos, se corre, digo, un altísimo riesgo de que no nos sentamos redargüidos, de que uno pueda decir, yo estoy bien, no pasa nada, Dios sabe que es así y por lo tanto no creo que me pase nada si es que tomo del pan y de la copa, o simplemente no creo que pase nada si es que manejo mi vida como la vengo manejando. Este versículo 5 del capítulo 13 nos va a dar la pauta junto con los anteriores, y hay unos más que tengo que mostrarle, nos va a dar la pauta para ponerle el título a esta prédica, ¿sí? A esta prédica le vamos a poner el título que se llama Invitado que no llegó. Invitado que no llegó. ¿Por qué? Porque si lo que hasta aquí hemos visto nos está mostrando que un día vamos a ser invitados una vez más a la mesa del Señor, pero ya en el reino de su Padre,
vaya a ser que lo que estamos haciendo aquí en la tierra, ¿sí?, termine siendo un obstáculo, un tropiezo a que nosotros, siendo invitados, no lleguemos a ese sublime, majestuoso instante de volver a compartir la cena del Señor en el reino del Padre. Entonces, este es un invitado que no llegó. Todos estamos invitados. Más aún quienes hasta el momento, gracias a su misericordia, a su favor, hemos sido rescatados por Cristo Jesús, hemos sido beneficiarios de la salvación de Cristo, entendemos plenamente el sacrificio de Cristo Jesús, creemos en Él doctrinalmente de manera correcta, de manera bíblica, todo muy bien. Pero si no estamos haciendo, si no estamos viviendo, si no estamos cumpliendo lo que Dios nos pide, ¿sí?, es posible que aún siendo invitados, pues no lleguemos. Así que por eso le hemos denominado invitado que no llegó. Este último versículo que acabamos de leer, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. ¿O no te conoces tú mismo? ¿Sí? Porque Jesucristo está en ti, a menos de que estéis reprobados. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, eso significa que nosotros debemos hacer alguna consideración, no muchas, sí, pero alguna consideración de saber si es que estamos en la fe, si es que hemos permanecido, si es que estamos dando testimonio como hijos de Dios, ¿sí? Con muchísimas personas no nos hemos visto ya por 14 meses. Es muy grato reencontrarnos con algunas personas, es decir, con aquellos que están viniendo. Y el hecho de que no nos veamos los unos a los otros no quiere decir que Dios no nos vea, que Dios no lo sepa. Por eso dice, no puedes examinarte a ti mismo. Dice, no te conoces a ti mismo. Y si quieres conocerte a ti mismo, pues te digo una cosa, Jesucristo está en ti y Él te va a ayudar para mirarte a ti mismo, para hacer esa miradita introspectiva, retrospectiva de estos meses, ¿sí? Para que Dios mismo saque a flote, saque a la luz aquellas cosas buenas o malas que podamos tener, a menos de que, si no te sientes redargüido por nada, lo más probable es que Jesucristo no esté en ti. ¿Por qué? Porque estás reprobado, dice la palabra de Dios. Entonces, examinándonos si estamos en la fe, lo primero que a mí me viene a la mente es, nosotros nos sentimos todavía, a pesar de 14 meses de no vernos con la familia de la fe, con los que éramos miembros o somos miembros de la congregación, ¿hay todavía un sentido de pertenencia a la congregación? ¿Hay todavía un sentir de querer volver a congregarme? ¿De querer volver a encontrarme con las personas? ¿De querer venir y tener la gratísima sorpresa de decir, ¿ves cierto que tal persona se sentaba acá al lado? ¿Qué pasaría con la señora que se sentaba unas bancas atrás? O con los que sabían ponerse siempre primero adelante y así, ¿no es cierto? Es decir, hay ese anhelo, hay ese deseo, ese sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Usted que me está escuchando y que quizás por los motivos que Dios y usted saben, no ha podido venir todavía presencialmente a la iglesia, todavía se siente parte de la congregación, anhela volver, quiere, es una expectativa en su vida, o este tiempo le hizo perder ese sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia nos habla no solo de saber que tengo una familia, de saber que tengo unas personas que me apoyan, de saber que tengo un lugar donde me alimento espiritualmente. Un sentido de pertenencia también habla de saber que yo me debo y obedezco y me sujeto no solo a la congregación y al pastor, sino a Dios. Porque si yo no tengo sentido de pertenencia con el pueblo de Dios, eso quiere decir que yo no tengo un Dios, Padre y Señor que guíe, gobierne e encamine mi vida. Es decir, es imposible. Yo sé que hay discusiones largas, necias, testarudas al respecto, pero es imposible ser cristiano solo. El cristiano solo se desarrolla en medio de una congregación, en medio del pueblo. No, yo ya decidí no ir, yo ya no quiero saber nada, no voy a asistir a ninguna iglesia, ninguna me cae bien,
todos son unos hipócritas, todo esto es así, así que yo he decidido, mi relación con Dios no funciona así, porque Dios no viene a salvarte a ti, Dios no va a venir luego, sí, solo por ti, Él viene por su iglesia, por lo tanto nosotros tenemos que ser parte de esa iglesia, y para ser parte de esa iglesia nosotros debemos tener un sentido de pertenencia a una congregación. Yo quiero darle lectura de unos cuantos versículos y podemos decir que esta es nuestra porción oficial, si es que ya podríamos decir así con todos los versículos que les he leído. Bueno, ya no me faltan muchos. Y que tiene no solo el contenido, sino un lenguaje que nos va a aclarar un poco más para saber si nosotros estamos en la fe y por lo tanto podemos acercarnos dignamente a la mesa del Señor y de hecho mantener vigente aquella invitación a la cual tenemos acceso para un día volver a cenar con Jesucristo en el reino de Dios, en el reino del Padre, ¿no es cierto? Y dice así, en el libro de Malaquías, que es el inmediatamente anterior al Evangelio de Mateo, el último de los profetas menores, hasta cronológicamente hablando, en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 9, la palabra de Dios dice así. Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 9, la palabra de Dios menciona lo siguiente, con atención y reverencia como corresponde ante la palabra de Dios. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le seréis acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Me he permitido tomar esta porción del libro de Malaquías por dos razones. Una, porque ahí nos habla exactamente de esto, de poder examinarnos si estamos en la fe. Si nosotros estamos en la fe, es obvio que debemos considerar y demostrar con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, que Dios es Padre y es el Señor de nuestras vidas, o sea, es dueño de nuestras vidas. Y la otra motivación para tomar este texto de Malaquías, como vamos a ver otros versículos adicionales también, es el tipo de lenguaje que ocupa el profeta para describir la actitud del pueblo. Es un lenguaje que espanta. ¿En qué sentido? En el sentido de que el profeta exhorta al pueblo por sus faltas, por sus errores, por sus pecados, por su desidia para con Dios. Y el pueblo, vea, dice, esto dice Dios, sí. ¿Y en qué hemos fallado? Y acá nos está reprendiendo Dios por esto, sí. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, se nota en este pueblo dos aspectos. Una falta de reconocimiento, ¿sí? de lo mal que pudiéramos estar con Dios. Y la otra, una pérdida de sensibilidad frente a nuestra relación con Dios. Por eso es que le dice ahí, dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque ustedes, le dice el profeta, es decir, Dios hablando a través del profeta, dice, ustedes me han deshonrado. ¿Sí? O sea, no reconocen que me han deshonrado. Y luego dice, ¿y en qué te hemos deshonrado? Es decir, han perdido la sensibilidad. ¿Un riesgo es eso? Claro que es un riesgo. ¿Que puede haberse dado? Por supuesto que puede haberse dado. Basta con cruzar unas 2 que 3 palabras con las personas para darnos cuenta si las personas no tienen ese reconocimiento y dicen, yo no he hecho nada malo, las cosas son así, así es la vida, Dios sabe, ¿sí? Entonces se preguntan frente a la exhortación del pecado, la falta, se preguntan y dicen, ¿y
y yo he deshonrado a Dios. Aquí está diciendo algunos aspectos que nosotros necesitamos ser redargüidos, algunos aspectos que nosotros necesitamos ser muy claros. Mire, el ser cristianos, le digo, en el contexto de lo que estamos hablando, es tener un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia significa que yo me siento parte de, ¿sí? En este caso, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, hablando en el sentido universal de la eclesia, es decir, de la cantidad de gente mancomunada en pos de Dios. Pero también habla de un sentido de pertenencia a mi congregación. Como lo mencionaba minutos atrás, es imposible que alguien diga yo soy cristiano solito, yo y Dios. ¿Sí? No es así. Insisto, ¿por qué? Entre muchas razones, porque Cristo no viene por los cristianos individuales. ¿Sí? Cristo va a venir en su segunda venida por su iglesia, a la cual nosotros nos pertenecemos. Y si nosotros nos pertenecemos, nosotros debemos honrarle a Dios. Dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y en el contexto del libro de Malaquías, en estos versículos y en otros que vamos a ver, entre otras cosas, la honra se refiere a darle a Dios lo que a Dios le corresponde, lo que a Dios le pertenece. Y ya ya le voy a dar uno de los puntos que destacan en esta charla, o que debemos destacar en esta charla, y es precisamente el dar. ¿Sí? Entonces dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, la palabra de Dios menciona así respecto de la honra a Dios, entre otras cosas. Dice así, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, me sigue por favor con el texto que sale en pantalla. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y la consecuencia de honrarle a Dios, si es que le honramos, si es que es Padre, ¿sí? Es dándole lo que a Él le corresponde. Dice, y entonces vas a ver como tus lagares, es decir, tus bodegas, donde se almacenaba en el Antiguo Testamento, se almacenaba en las bodegas todo el alimento, van a rebosar, ¿sí? La pregunta, por lo tanto, aquí es, ¿estamos honrando a Dios con lo que le corresponde a Dios darle? ¿Estamos honrándole con nuestros bienes? No estoy preguntando si es que ha tenido muchos, si es que tiene pocos, si es que el ingreso subió o el ingreso bajó, ¿sí? No tiene nada que ver eso, porque el honrarle a Dios de acuerdo al mandamiento del Antiguo Testamento, ¿sí? Y al acto voluntario del Nuevo Testamento, que nunca puede ir menos que lo señalado en el Antiguo Testamento, es porcentual, de tal manera que no se trata de que si doy mucho o poco. El que tiene mucho da mucho, el que tiene poco da poco, o deberían dar en esa misma proporción, porque es porcentual. ¿Estamos honrando a Dios con nuestros bienes? Si no estamos honrando a Dios, pues déjeme decirle que esta falta de honrar a Dios con nuestra fidelidad es posible que sea la causa de ¿qué? De que los lagares no estén llenos y de que el mosto no esté rebosando, es decir, la uva pisada para el vino, que no exista. Porque ahí dice que nosotros debemos honrarle a Dios con nuestros bienes. Y exactamente en el texto de Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 9, que me permití leer, habla de esto. Dice, ustedes me han deshonrado. ¿Y en qué te hemos deshonrado? En que no me estás dando lo que me corresponde. Haciendo alusión al Antiguo Testamento, dice, porque lo que me ofreces, ¿sí? No es precisamente el mejor becerro, que yo te he dicho que me des el mejor becerro. No es precisamente que me des los primeros frutos, porque consideras que la mesa del Señor, a la cual nos vamos a acercar más luego, dice, consideras que la mesa del Señor es inmunda, es despreciable. Para no más de la obra, demos esto. Para no más de la iglesia, demos. Para no más de Dios, el animal cojo, el enfermo, el patiquebrado,
el que le íbamos a matar para que no contagie al resto, ese vamos a ofrecer. Eso es lo que había sucedido. Y Dios exhorta y llama la atención en ese sentido. De tal manera que yo quiero destacar un primer punto aquí, que va a salir igualmente al pie de la pantalla. Este punto es que una gran medida del amor es dar. Le repito, una gran medida del amor es dar. Y esto es aplicable para todo lo que uno, en todas las relaciones en las que uno dice que ama. ¿Sí? Si yo amo a mi esposa, obvio que quiero darle todo lo que ella aspira. Si yo amo a mis hijos, me esfuerzo por darles a veces hasta más de lo que está dentro de mis condiciones. Si yo amo a Dios, que Él me dé todo a mí, pero yo no le doy nada a Él. Eso no es amor, porque una gran medida del amor es dar. Y si no, veámosle del otro lado, ¿sí? A una persona que yo no le amo, ¿sí? No le doy. Y no solo que no le doy, sino que como no le amo, como considero despreciable esa condición o despreciable a esa persona, despreciable lo que esa persona pudiera ofrecerme, entonces más bien le quito, le robo. En el mismo libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Mire ahí, preste atención. Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está nuevamente el lenguaje, ¿sí? Falta de reconocimiento y pérdida de sensibilidad. Dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted le ama a Dios? Sí, ¿por qué le roba? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En el dar que demuestra el amar, no es la única demostración, no es, por si acaso, para no ser juzgado. El amar es otros aspectos también, pero uno, y que inclusive aquí, desde este púlpito, todos quienes, cuando estábamos involucrados, todos quienes dirigían el culto, lo decían, y entiendo que con total certeza decían: el rato de dar lo que corresponde a Dios, se decía, vamos a hacerlo más fácil. Entonces, si este primer punto se llama que una gran medida del amor es dar, podríamos inclusive llegar a decir que una de las medidas más fáciles del amor es dar. Hay otras que implican sacrificio, esfuerzo, renuncia, en fin. Pero una gran medida del amor, de acuerdo a lo que decíamos, vamos a hacerlo más fácil. Entonces, una medida del amor de las más fáciles es dar. No digamos que le amamos a Dios y que Él es nuestro Padre y nuestro Señor, porque no le estamos ni honrando ni estamos actuando con el temor reverencial que amerita, si es que no estamos dando lo que corresponde. ¿Sí? Terminamos siendo mentirosos. Y al ser mentirosos y pretender acercarnos a la mesa del Señor, nos vamos a servir indignamente. Y en vez de que esto sea una bendición y una gradita más, un nivel más, para la invitación que tenemos un día cuando bebamos nuevo el vino, ¿sí? O pretendamos beber en el reino del Padre, vaya a ser que seamos invitados que no llegamos. ¿Por qué? Porque no estamos honrando, porque no estamos actuando con temor de Dios. El temor de Dios es apartarse de lo malo y hacer lo bueno, y no hay nada más bueno que obedecerle a Dios. De tal manera que esta es una exhortación, sí es una exhortación, por supuesto, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta discernir lo que ciertamente está dividiendo en nuestra mente, ¿sí? El pensar que yo estoy bien cuando en realidad no estoy bien. Y ocupando el lenguaje de Malaquías, ¿sí? El decir, no, yo creo que estoy bien, no, estás mal. ¿Y en qué estoy mal? ¿Sí? Falta de reconocimiento, pérdida de sensibilidad. Increíble. Y un segundo aspecto que yo quiero destacar es algo que igualmente Jesucristo lo mencionó y fue muy claro. Y el Nuevo Testamento principalmente habla mucho al respecto. Hoy solo voy a destacar un punto, no es que voy a dar una enseñanza ni una charla al respecto, para ya concluir y poder acercarnos a la mesa del Señor dignamente, ¿sí? Y poder comer y beber
para beneficio nuestro, teniendo el discernimiento, ¿sí?, de lo que implica esto que vamos a hacer en la mesa, es recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Y no vayamos a beber juicio y comer por comer, ¿sí?, porque eso trae repercusión en el ámbito espiritual, físico, material, laboral, relacional, etcétera, etcétera. De hecho, usted puede leer los siguientes versículos de nuestra primera porción bíblica, de allá de 1 de Corintios, capítulo 11, del versículo 17, creo que fue, o 27, perdón, que leímos. En adelante puede ver las posibles repercusiones frente a despreciar la mesa del Señor, de manera indigna, acercarnos a servirnos de la mesa del Señor. Y el segundo punto que le quiero comentar se encuentra allí en Lucas capítulo 16, versículo 13. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este segundo punto es una pregunta. ¿A cuál Señor queremos retener con nosotros? ¿A cuál Señor? No soy Señor. ¿Dónde está mi temor? Dice Dios. ¿A cuál Señor queremos retener con nosotros? ¿Al Señor dinero o al Señor nuestro Dios? El dinero que suple todas nuestras necesidades y que suple nuestras vanidades y nuestros anhelos y nuestros antojos y nos da una linda vida plena, terrenal, o Dios que nos da inclusive el dinero y que nos da una vida plena y en abundancia y una vida eterna junto a su presencia. ¿A cuál de los dos quiero retener? Porque cuando yo no doy, estoy reteniendo. Cuando yo no entrego lo que debo entregar, estoy reteniendo. Estoy robando a Dios y estoy reteniendo. Y dice, si tú estás en esa condición de retener y no dar lo que te corresponde, pues resulta que estás prefiriendo a un Señor que a otro. Porque no puedes decir, no, yo le amo a Dios, yo le quiero, uy, mi relación con Dios es magnífica, pero no le doy nada. Cuando una manera de demostrar el amor es dar. Y aquí nos dice, no podemos servir a dos señores. Entonces la pregunta y este segundo punto es, ¿a cuál de los dos señores queremos retener con nosotros? Yo no sé si pudiera decirle, yo sé que este tipo de prédicas, de charlas, de enseñanzas, no son de mucho agrado de muchas personas, pero también sé que son de muchísimo agrado de otras personas. No sé si pocas, no podría atreverme, ni sería quien para decir que a cuántos gusta y a cuántos no gusta. Yo solo quiero decirle dos cosas. A las personas que les gusta o que nos gusta es a quienes hemos aprendido a amar a Dios y por lo tanto a serle fieles en todo lo que podamos, en todo. Yo sé que no hay una vida perfecta, yo sé que no siempre se puede lograr todo, pero al menos en lo más fácil, que es dar, tratamos de ser fieles. Entonces, una charla de estas no nos incomoda, más bien a veces aplaudimos, decimos, bien, pastor, y ya era hora de que diga, usted no sabe qué tiempo he venido yo orando y Dios me ha venido mostrando y yo aguantándome. Yo he sido el que me aguanto para no decir y gracias a Dios me da otros temas y gracias a Dios pone en mi corazón otras cosas y gracias a Dios el ejercicio de mi vida ministerial me permite avisorar otras circunstancias y predicar de ellas. No debo decir que predicar de este tipo de cosas es una lucha para mí, porque yo estoy llamado a decir lo que Dios me manda a decir. En mi humanidad sí tengo cierto recelo de hacerlo, pero llega el momento en que tengo que cumplirlo. Pregunta, cuando termina de ver este video, como los videos anteriores, los 127 videos anteriores que hemos dado desde que estamos en pandemia, el video lleva un alimento espiritual. Este alimento que usted se ha servido, si es que nos ha seguido con todos los otros videos, ¿sí? Estos 127 videos anteriores, esta es la 128. ¿Cuándo concluyen? Cuando damos la bendición apostólica, cuando yo digo que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús, o mantiene el video para luego enterarse de la cuenta de la iglesia en donde puede hacer aportaciones para sostener la obra de Dios. Porque luego del video hay esto, hay unos anuncios, obviamente vamos a tener la cena del Señor, luego vienen unos anuncios,
cuando es fin de mes vienen felicitaciones, etcétera, etcétera. Y luego dice, si quieres honrar a Dios, en otros términos, si quieres apoyar a la obra, si le amas, si tienes un sentido de pertenencia, ¿sí? Puedes ayudarnos haciendo tal o cual situación para sostener. Las preguntas quedan hechas y nosotros sabremos si es que pasamos o no a servirnos de la mesa del Señor. ¿Queremos un día ser invitados y llegar a la invitación? ¿O queremos ser el invitado que no llega, como le denominamos a esta prédica? Examinando esta parte de nuestras vidas. Hay muchas otras cosas que podemos examinar, los pecados de distinta índole que hay en nuestras vidas, nuestra conducta, nuestra ira, cómo la estamos manejando. Hay un sinnúmero de cosas. Hoy Dios me ha mandado a hablar únicamente de este tema. ¿Estamos en la fe? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice la palabra de Dios. ¿Es Dios Padre, es el Señor de nuestras vidas y a Él es a quien queremos retenerle? ¿A Él es a quien queremos agradarle? Mis queridos hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente ante la presencia de Dios para poder ser guiados, iluminados, y lo que Dios haya hablado a su vida, a su corazón, acéptelo, porque es palabra de Dios. Yo quiero invitarle para que de inmediato nos acerquemos a la mesa del Señor. Quienes están en casa mirando el video, espero que ya hayan tenido preparado todo el ámbito, y si estamos a cuentas con Dios y podemos acercarnos dignamente, así lo hagamos. Caso contrario, pues cumplamos lo que nos dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Oremos a Dios, clamemos a Dios para cambiar esta actitud. Les invito a que pasemos a la mesa del Señor. Precioso Dios, una vez que hemos recordado lo que tu palabra nos menciona respecto de este tiempo, de esta instancia, de saber que este pan nos recuerda al cuerpo de Cristo, el cual fue golpeado, lacerado, humillado, vituperado, como el precio de un pecado que no lo cometió, sino que se puso en nuestro lugar. Y al servirnos de esta copa, que simboliza y nos recuerda a la preciosa sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en el Calvario para limpiar nuestra vida de pecado, para ponerle un precio en nuestra vida. Ahora, con el entendimiento fresco, con el entendimiento claro, queremos acercarnos a tu mesa. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos, por favor, el pan y levantemos la mano que sostiene el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed todos de él, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Precioso Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder alimentarnos de tu palabra y también, Señor, aceptar la invitación que un día podemos estar ahí. Cuando tú nos has dicho que no volverás a tomar ni de este pan ni de esta copa, sino cuando éste sea nuevo en el reino de tu Padre, de nuestro Padre. Ayúdanos a entender, a corregir, a enmendar, ya que cada mes que hacemos este culto de cena del Señor, podamos nosotros ir subiendo, dando pasos hasta llegar a aquella gran invitación en la cual queremos estar presentes.
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 9 de junio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. Reunión de adolescentes sábado 12 de junio a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.